Bien, amables oyentes y amplios seguidores del canal TVH, qué gusto estar en la tarde de hoy, de este 1 de abril, desde el despacho oficial de la registraduría para interactuar con William Javier Pastrana Balbuena, hijo de una gran dirigente palermuna, aguerrida, de grandes valores y que llevamos en el alba, en el recuerdo, como lo es María Balbuena. Y justamente para hablar de ese primer centenario del natalicio de esa gran palermuna, vamos a hablar con su hijo William Javier Pastrana Balbuena. Buenas tardes. Bienvenido al William, canal TVH. muy buenas tardes. Muchas gracias. Fiverr, muchas gracias. Agradecer al canal TV Baché por este homenaje que le están brindando a mi madre en sus 100 años. 3 de abril de 1925 nace en Guagua María Balbuena. Y es para mí un honor de que TV Baché se haya acordado del natalicio de mi madre, de esa gran mujer trabajadora, de un corazón inmenso. No tenía sino corazón para sus palermunos. Y muchas gracias de verdad por ustedes, esta deferencia para con mi familia, para con mis hermanos, Sofía, Jorge, Emiliano, Martín y mi persona, para nuestros sobrinos, para nuestros primos, para todos los Balbuena y para todos los palermunos que la recuerdan con tanto cariño, con tanto fervor, con tanto agradecimiento. Entonces, muchas gracias, William y Fiverr. Muy amable a TV Baché. Continuamos en este diálogo informal. Recordar a María Balbuena es un hecho histórico, porque en María Balbuena se conjugaron una serie de valores, de carismas, de actitudes que le hicieron ser una mujer reconocida, admirada y exaltada por los palermunos, muy querida por los palermunos. Entonces, William Javier, usted como descendiente de esta gran matrona nuestra, ¿qué podemos reseñar sobre quién fue María Balbuena? Bueno, listo. María Balbuena fue una mujer que se hizo sola, una mujer aguerrida, una mujer que nace, vuelvo y repito, 3 de abril de 1925, a orillas del Madroño, en una humilde casa de bareque y de paja, hija de Carmen Balbuena, de la dinastía Balbuena, solamente mujeres. Nosotros somos familiares de los Zuleta Balbuena, mi tía Selmira Balbuena, mi tía Mercedes Balbuena. Un legado grandísimo. No hubo sino un solo Balbuena, que fue el tío Puno, que murió en un incendio de una casa de bareque en unas patronales de Palermo. Los Suárez Balbuena son nietos de tío Puno. Entonces mi mamá nace de Carmen Balbuena, una mulata, hermosa, cabello negro, trenza de ébano larguísima que le caía a la cadera. Tiene Carmen Balbuena 3 hijas. María Balbuena, la mayor. Manuela Balbuena, que es la única que sobrevive, tiene 96 años. Y mi tía Nimia Balbuena, que murió hace unos 30 años. Mi abuela las cría a ellas lavando ropa ajena y tejiendo pindo. De hecho, los sombreros de pindo de mi tía Nimia Balbuena eran famosísimos. Esta doña Belén recuerda con mucho cariño a mi tía Nimia. Entonces mi mamá María Balbuena, fue una mujer que se apersonó de su familia, se apersonó de su mamá y de sus hermanas. Y en la campaña de 1934, cuando ya contaba con 9 años de mi mamá, Alfonso López Pumarejo gana la presidencia. Los conservadores en la debacle que había no sacaron candidato a la presidencia y se presentó Eutiquio Timoté del Partido Comunista Colombiano. Son 900 y pico mil de votos que saca Alfonso López con el 98% y el del Partido Comunista saca 3.400 votos. Lo sé porque trabajo en la registraduría, ¿no? Entonces, Datos oficiales. datos oficiales. Y entonces, mi mamá con 8 años, 9 años, llegó un líder conservador a hacer campaña a Palermo para el Congreso. Y mi mamá venía con unas escobas de pajaritos, 5 o 6 de la tarde, pasando por el parque. Y le pareció fácil a una persona, me lo contó mi madre, decirle, venga María. Mi mamá hacía mandados, vendía escobas,
recogía leña, ayudaba a limpiar casas. Y le dijeron, oiga María, diga viva el Partido Liberal. Mi mamá inocente dice, viva el Partido Liberal. ¿Cuándo se había escuchado en Palermo, como dijo Tirofijo, que bautizó a Palermo Malpaso, un viva el Partido Liberal, y mucho menos en 1930 y pico? Nunca, William Faber, amigos de TV Baché, nunca. Eso le costó a María Balbuena una juguetera con rama de totumo, y le coge qué amor a su Partido Liberal María Balbuena. De ahí nace ese amor por el Partido Liberal. Así como dicen que la letra con sangre entra, el amor al Partido Liberal entró a mi mamá. Nació en ese floreció en ese momento. Floreció en ese momento. ¿Cierto? Y entonces mi mamá sigue trabajando de muchacha de servicio. Las familias distinguidas de la época que no habían migrado a Neiva, porque es que en Palermo vivían mucha gente prestante, los Carrera, los Lara, gente que después migró a Neiva por el futuro del colegio de sus hijos, pues que no había sino hasta quinto de primaria. Entonces en una de esas migraciones se traen a mi mamá, y mi mamá era la que le servía el tinto a un exgobernador en el Palacio de las 52 o 56 ventanas. De las 56 ventanas, ¿cierto? Y mi mamá empieza a trabajar y conoce su primer amor, un señor llamado Zoilo Lara, con el cual engendra a mi hermana Sofía. Este señor de la alta alcurnia era el que manejaba el alambique de Palermo. Imagínate. Era el representante de la industria licorera incipiente del departamento del Huila. De hecho, no respondió por mi hermana. Mi mamá sigue trabajando. Luego tiene a Jorge. Jorge Eliezer, que además que es icónico el nombre de mi hermano Jorge Eliezer, porque es una historia muy bella, ¿no? Ojalá nos quede tiempo de contarla. El padre Jorge Eliezer tampoco responde, y mi mamá ya incursiona en el ámbito de ayudar en Palermo, de ser líder. Y mi madre coloca su primer cantina en Palermo y empieza a hacer el activismo del Partido Liberal. Empiezan con las ideas de Gaitán, ¿cierto? Y cuando empieza la violencia política tan grande en Palermo, la violencia dura en Palermo, a los liberales de Palermo los tenían catalogados de primera y segunda clase. Los de primera clase eran aquellos como don Rito Alarcón, que era un gentleman, los cuales no se metían, entonces a ellos los perdonaban. Pero los de segunda clase, como mi mamá, que era la que alborotaba el avispero, como se dice. Lo popular. Lo popular. De hecho, el padre Juan, creo que se llamaba el señor. Una vez fue mi mamá con vestido rojo y desde ese momento no volvió a la iglesia. Y paró la misa de un domingo y le dijo, María Balbuena, si usted no va y se cambia el vestido, no sigo la misa. Y todo el mundo la señaló. Y mi madre nunca volvió a misa. Desde ese día. Nunca volvió a misa. Entonces, quisiera nombrar unas personas que todo el mundo, pues sabemos en Palermo, sí, que es que la violencia política partidista de Colombia, en los pueblos liberales los conservadores también sufrieron lo mismo que sufrieron los liberales en los pueblos conservadores. Eso fue de toma y dame. En Palermo habían tres personajes muy reconocidos. Si piso callos me disculpan, que era don José Fierro, don Crescencio Medina y Chucho González. Chucho González era el chofer de la volqueta y José Fierro era el que mandaba en Palermo con Crescencio Medina. Y mandaban todas las tardes al río Tune con los trabajadores de la alcaldía a escoger piedras especiales para apedrear la casa de los liberales en Palermo. Y apedreaban las casas. Y dentro de los conservadores también había gente muy decente, ¿cierto? Y uno de ellos le dijo a mi mamá en 1949, ya había nacido Jorge se llama Jorge Eliezer,
en honor A Gaitán. a Gaitán. Entonces ahí puedo meter la historia de Jorge. Era el doctor Reinaldo Polanía, juez promiscuo de Palermo, amigo de mi mamá, liberal. Y le dijo: María, ese vástago que usted lleva en su vientre va a ser un hombre, va a ser un varón, y usted le va a poner Jorge Eliezer. Dicho como hecho. Nació mi mamá en honor a nuestro prócer del partido, le puso Jorge Eliezer. Vaya ironía, decía mi mamá. Se encontró al tiempo con el doctor Reinaldo Polanía, ya mucho tiempo después, ya mi hermano casado y todo, y le dijo: María, ¿qué hubo de mi ahijado? Dijo: no, compadre Reinaldo, con su tradicional madrazo bello, ese hijo de puta me salió godo, ¿cierto? Entonces, póngale Qué cuidado. anécdota, ¿no? Qué anécdota, ¿no? Tremenda, Y pues. le dice al doctor Reinaldo: no, doctor, No defraudó. No, No defraudó. William, pero estamos hablando de este centenario que María Balbuena Sí, claro. va a cumplir el 3 de abril.